de este proceso electoral. Luis Martínez Betanzos es consultor electoral de PNUD que asiste precisamente, entiendo, en esta tarea, asesor electoral de PNUD que asiste en esta tarea para poder corregir errores si es que los hay y de alguna manera pues generar, ¿no?, volver a tejer esta fortaleza democrática que, como repito, es sumamente necesaria y es fundamental. Señor Martínez Betanzos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo observa entonces este proceso que está trabajando el Jurado Nacional de Elecciones? Entendemos que incluye pues acercamientos con los propios partidos. Pues sí, es una muy buena práctica, ¿no? El reflexionar de forma pública sobre cómo fue el proceso electoral hace ya 6 meses es muy positivo, ¿no? Siempre, después de un proceso, es bueno ver qué se hizo y qué se puede mejorar, ¿no? Porque todos los sistemas electorales tienen que ser calibrados después de un proceso, miras ya al siguiente que se acerca en el 22. Entonces, a mí me parece que se ha hecho muy bien, han sido 5 días muy intensos, han participado creo que eran 167 instituciones, organizaciones, individuos, cada uno con sus opiniones, se ha reflexionado, y también es importante que la reflexión sea pública, ¿no?, y que haya una crítica constructiva sobre lo que se puede mejorar. Así que me parece una muy buena idea por parte del jurado y nosotros, como el Programa de Naciones Unidas, pues encantados de participar, ¿no?, y ayudar en lo que podamos. El Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, tiene sus funciones, es el máximo ente electoral, pero la OMPE, como sabemos, pues es de alguna manera el organizador de los procesos electorales. Las críticas o los puntos de tensión se han dado tanto con unos como con otros en su momento, y por supuesto también con la forma de resolver tachas, etcétera, y demás por parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles han sido, digamos, las constantes en términos de críticas o observaciones que usted ha visto durante este evento por parte de los partidos? ¿Cuál sería las que usted destacaría con mayor nitidez? Pues, bueno, nosotros ya desde el principio de este año, ¿no?, cuando se estaba preparando el proceso, nosotros ya éramos conscientes de que Perú tiene un ordenamiento jurídico sólido, perfectamente homologable, de hecho muy moderno, para llevar a cabo procesos electorales de forma satisfactoria. Y los órganos electorales también son muy modernos, con las estructuras muy fuertes y consolidadas, ¿no? Sí que es verdad que se ha mencionado y se ha tocado el tema de la comunicación, y de la educación al votante, y de la educación o de la transferencia de conocimientos en temas del proceso electoral a actores varios, incluso los partidos políticos, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un trabajo que hacer. Creo que los órganos electorales, la OMPE, que tiene mucha experiencia en estos temas, y el Jurado Nacional, tienen que trabajar con mayor intensidad en acercarse a actores varios, medios de comunicación, líderes de opinión, partidos políticos, como usted menciona, la sociedad civil, para que se conozca mejor el funcionamiento del proceso electoral. Ahí creo que sí que hubo un fallo en las elecciones pasadas, en el sentido de que no necesariamente todos aquellos que debían opinar del proceso electoral lo conocían lo suficientemente como para dar opiniones calibradas, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que se ha destacado estos días: comunicación estratégica, educación en procesos electorales, que se tiene que profundizar. Efectivamente, porque estamos pues en un mundo en el cual las redes sociales se diseminan como pólvora y es muy fácil hacerle daño a las instituciones, sobre todo cuando estás hablando de procesos electorales que por un lado pueden estar polarizados y por otro incluso, digamos, para primera vuelta atomizados y para segunda vuelta polarizados. A un organismo electoral entonces tiene que desarrollar una reacción de comunicación mucho más afinada y a la vez más agresiva. Sí, correcto. Bueno, pero también decir a la audiencia que lo que pasó en Perú, que sí que fue un proceso como bastante, y es una tendencia regional. Me parece que todos somos conscientes de eso, en parte por lo que usted menciona, ¿no? Los medios sociales traen una nueva realidad de comunicación, una nueva forma en la que todos nos informamos, que es diferente del pasado con los medios clásicos de información como el suyo, ¿no? Que era más fácil
en la relación de los órganos electorales. Los nuevos medios sociales, que tienen aspectos muy positivos, nos hacen la vida mucho más divertida e interesante, etcétera, tienen sus complicaciones y ahí hay que seguir trabajando, investigando en cómo tratarlo, ¿no? Y yo creo, y se ha discutido estos días, que es muy importante profundizar en la educación, profundizar en el conocimiento de los procesos, de los diferentes aspectos del proceso electoral, ¿no? A mí me pareció evidente cuando estuve aquí en las elecciones pasadas, pues que había un desconocimiento bastante profundo en general de la justicia electoral, ¿no? De sus plazos, de qué es un jurado especial, de cómo funciona y cómo se compone. Y todos estos aspectos crearon una confusión innecesaria, ¿no? Entonces yo creo que para las próximas elecciones, pues como decía antes, se ha destacado en estas jornadas que hay que trabajarse mucho. Porque yo repito y me parece que es una obviedad para aquellos que nos dedicamos al tema electoral a nivel mundial, que Perú tiene un ordenamiento jurídico muy bueno, unas instituciones muy consolidadas que, como usted decía, al principio sí que han sido erosionadas por el proceso y que entre todos, con lealtad, tenemos que trabajar para que se recupere esa institucionalidad, ¿no? Hay que respetar a los árbitros, ¿no? de estos partidos tan complicados que son las elecciones, y hay que ayudarles a manejar las elecciones. Las elecciones no las organiza solo los electorales, ni en Perú ni en ningún país. Hay muchísimos actores que tienen que participar y que tienen que hacerlo de una forma leal y con conocimiento. Y ahí sí que es la responsabilidad de los órganos electorales el intentar que todos sepan cuanto más mejor del funcionamiento del proceso, ¿no? y del sistema en general. Importante efectivamente separar ese fondo, ¿no? de la labor que realizan los organismos electorales, que por supuesto trabajo les ha costado, ¿no? Ganar ese prestigio, de la forma probablemente comunicativa, que debe ser mucho más dinámica y más acorde con nuestros tiempos. En el minutito que nos queda, usted hablaba y repetía mucho el tema educación, la necesidad de una educación electoral. Sin entrar, por supuesto, a detalles, esa educación electoral de alguna manera también debería ayudar a la ciudadanía a votar bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí los partidos tienen un papel muy importante. Los partidos tienen que seguir peleando por el voto, tienen que seguir transmitiendo sus ideas a los votantes, convenciendo, y los órganos lo que les toca es asegurar a los votantes que tengan la seguridad de que su voto cuenta y de que su voto es contado uno a uno y que lo que quieran expresar con libertad en el día de las elecciones, pues es lo que nos llevará a la representación pues que toque, ¿no? Pero los partidos tienen una responsabilidad máxima, por supuesto, en la lucha de ideas, con una lealtad al proceso. Es muy importante que todos seamos conscientes de la importancia de que estos procesos se desarrollen con armonía, ¿no? Como ha pasado pues en Perú durante muchísimos años, pero que sí que es verdad que se perdió en parte en las últimas elecciones. Pero repito, no es algo exclusivo de Perú, se ve en muchos países y me parece que los estudios nos están diciendo claramente que eso es en parte por las distorsiones que crean los nuevos medios de comunicación sociales, que crean confusión, ¿no? En ocasiones es una confusión pues premeditada, intencionada, y en ocasiones es una confusión genuina, ¿no? De cómo se transmite la información. La democracia enfrenta, por supuesto, desafíos con los tiempos nuevos, desde la pandemia, ¿no? hasta las redes sociales. Luis Martínez Betanzos, asesor electoral del PNUD, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones a propósito de este importante evento. Se nos ha terminado el tiempo, muchas gracias por acompañarnos esta semana, como siempre, y sigan con la información de